el hombre que de ser el hijo mimado de su papá pasó a estar preso por cuestión de sus hermanos. Luego paró en la cárcel por una falsa acusación, pero terminó siendo primer ministro en Egipto. No todos los personajes bíblicos son históricos. Algunos personajes tienen bastante más de mitología que de historicidad. Pero José es un personaje histórico. Dentro de los registros que hay en los jeroglíficos en Egipto, sí hay registros de que un semita, descendiente de Sem, ¿se recuerdan? Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, de que un semita había gobernado en Egipto durante algún tiempo. Eso quiere decir que la historia de José es una historia real. Un hombre que, habiendo llegado de inmigrante a un país, pues llega a ser el presidente prácticamente. Dicen que el único que estaba por encima de José era el faraón. Es una historia bella, una historia bella. Yo le invito a que usted lea la historia de José. Ahí tengo tu botellita, me dijo, mire, me trae un botellonón. Entonces, lea la historia de José, especialmente a los jóvenes, varios jóvenes se quedaron. Vean la historia de José. Yo creo que hoy vamos a extraer dos principios en la vida de José que nos van a servir mucho para avanzar en la vida, que quizás va a ser la respuesta de por qué a veces no logramos alcanzar en la vida lo que queremos. Tenemos sueños, tenemos anhelos, hay cosas que queremos, pero hay algo que nos detiene, hay algo que no nos permite levantar el vuelo que quisiéramos levantar. Y yo creo que la vida de José hoy nos va a enseñar un poquito. Si trae su Biblia, que cada vez es menos usual en los grupos de oración, yo no sé qué nos está pasando. Cuando yo empecé en mi grupo de oración tenía 16 años de edad, hace 5 años más o menos, para que ustedes hagan cuentas de mi edad. Siempre llevábamos la Biblia al grupo. Yo le invito a que traiga su Biblia. Yo personalmente doy tiempo ahí para que la gente pueda buscar. Aunque sea el teléfono, saque para que yo piense que va a bajar una aplicación, pero pues no para ver su Facebook, eso sí no nos ayuda. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 2 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 2 en adelante. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Él, muchacho todavía, con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque era para él el hijo de su ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos sus otros hijos y le aborrecieron al punto de no poder ni siquiera saludarle. Palabra de Dios. La historia de José es una historia, creo yo, más común de lo que nosotros nos imaginamos. Lo primero que vamos a ver en José es que Dios a todos nos ha hecho un traje a la medida. Dios nos ha dado una vocación, Dios nos ha dado un lugar en el mundo. No todos tenemos el mismo lugar, por eso es que hay que comprender nuestro propio espacio. Yo soy más amigo de la excelencia que del éxito, porque la excelencia busca que yo sea la mejor versión de Marlon y el éxito busca que yo sea mejor que otra persona. El éxito para mí es una carrera un poquito, como dice un autor, una carrera de ratas, porque siempre andamos buscando ser mejor que otra persona y realmente debemos de buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, en esto que yo hago en la predicación, hay personas que predican precioso, pero yo pienso que predican diferente a mí.
porque yo no compito con otras personas que predican. Alguna vez hay gente que me ha dicho, mira hermano, es que deberías de gritar más. Hablas muy tranquilo, me dicen ellos. Y yo le digo, bueno, si querés a alguien que grite, puedes llamar a fulano o a sutana, porque ellos disfrutan gritar cuando predican. Yo no. Yo hablo así como me está viendo, como que estuviéramos platicando, pero ese es mi carisma, ese es mi don. Y las comunidades que me invitan comulgan con Marlon. Si quieren a alguien que grite más, pues tendrían que llamar a una persona que tiene un carisma diferente al mío, que ese sí no soy yo. ¿Estamos bien ahí? Porque si no, nunca voy a ser feliz. Voy a ver a personas que hacen cosas que yo no hago y me voy a sentir mal porque yo debería. No, yo no debería. Yo soy yo. Tengo mi propia carisma, mis propias características, lo que me hacen una persona única. Y eso es el traje que Dios nos hizo. Hoy competimos por dinero. La gente anda viendo quién tiene mejor carro. Yo tengo el carro que puedo, que me gusta y que disfruto. Imagínense si compitiéramos por pelo. Estaría condenado a no ser feliz. Porque veo gente que, miren, se hacen cada peinado, el corte que se hagan, mire, le queda chilerísimo. A mí me han dicho, mira, ¿y por qué no aceptas que ya deberías de raparte? Y les digo, no, todavía no. En algún momento me voy a levantar un día. Hoy hablaba con un hermano y pues compraré mi Gillette y me quitaré los 5 que tengo. Pero en este momento soy feliz como estoy. Disfruto a los 4 que tengo. A veces me hago camino en medio, uno para un lado y otro para otro lado. Pero yo soy feliz así. Entonces, la vida no es una competencia. Y José, el papá le hizo un traje a la medida. Cada uno de nosotros tiene un traje a la medida. Así sea abogado, como muchos abogados, tiene su propia característica de abogado, de médico, de maestro, de albañil, de arquitecto, de mensajero, de herrero. Cada uno tenemos un traje a la medida. José, Dios le ha hecho un traje a la medida, le dio características que lo hacen único. Pero, y viene el primer principio que vamos a aprender hoy, todos crecemos entre el amor y el odio, todos. Todos crecemos en una dinámica de gente que nos quiere mucho y de gente que por alguna razón no nos quiere nada. Incluso que nos aborrecen. Y esa es la realidad de José. El papá lo quiere muchísimo. Pregunto, ¿es culpa de José que el papá lo consintiera? No. No es correcto consentir a nadie, pero no es culpa de José. El papá, por alguna razón, amaba a José más de lo que amaba a todos los demás. Cuando era Navidad, por ejemplo, a Josecito pues le compraba su boleto para que se fuera a Miami y se comprara su estreno en el outlet. A los otros 11 les daba para ir a la Megapaca, que fueran a comprar su ropa. Incorrecto, pero no es culpa de José. Es una decisión que el papá tomó. El papá lo amaba más que a los demás, entonces lo favorecía. Todos tenemos gente que nos ama un poquito más. Algún maestro cuando estudiamos que por alguna razón le caímos bien. Nos jalaba para todo, nos ponía de ejemplo, nos invitaba a participar en clase. Yo estudié en escuela, entonces cuando hoy los colegios son sofisticados, no hay un coordinador que coordina a los coordinadores. Pero ahora hay una cosa bien estructurada, pero en la escuela donde yo estaba habían patrulleros. Entonces nos ponían una franja aquí a los niños para que cuidáramos niños, imagínese usted. Niños cuidando niños. Hoy sería un relajo. En ese entonces pues se manejaba distinta esta parte, pero el maestro se iba y llamaba a fulanito, al que le caía mejor, y le decía, mira, te vas a quedar aquí observando, le decía, que la gente esté tranquila. Y se sentaba uno así a ver y se sentía uno poderoso, ¿verdad? Desde la cátedra. Entonces habían maestros que nos amaban más. En el trabajo
Hay jefes que por alguna razón nos quieren apadrinar. Les caemos bien, entonces nos promueven, nos facilitan las cosas, buscan el bienestar para nosotros. No siempre porque seamos mejores, seguro somos buenos, pero nos tienen cariño. Pero hay gente que por alguna razón les caemos mal. Nos asocian con otra persona. Yo recuerdo, por ejemplo, yo estudié en Comercio 2 y cuando empecé a estudiar, mi tío Carlos Verges, una eminencia él, un ingeniero, recibió la orden Francisco Marroquín en el Palacio Nacional. Él puso en línea las universidades de Guatemala y puso en línea las 5 universidades estatales de Centroamérica, precursor del correo electrónico para Guatemala cuando no se conocía. Ha llevado la marimba por arte, no por profesión, porque él no es marimbista de profesión, pero toca muy bien la marimba por cuestiones de sangre, ¿no? Mi familia todos son músicos y ha llevado a Europa la marimba. O sea, mi tío Carlos es sobresaliente, es un tipazo. Resulta que llegué a estudiar a comercio y mi tío daba clases en comercio. Entonces el primer día de clases pasa un maestro y empieza a pasar lista. Y cuando llega dice Cardona Verges Marlon Neftalí. Levanté mi mano para decir presente. Póngase de pie, dijo. Y me paré y yo dije, este es el momento, mi momento. Mi tío Carlos daba clases en comercio. Va a hablar bien de mi tío y va a decir, el tío de este muchacho es una... Respétenlo, ¿verdad? Ahí sí que este es mi hijo amado en el cual me complazco. Pensé que algo así iba a decir chilero. Yo me paro y digo, mucho gusto. ¿Usted va a perder el año? Me dijo. No vaya a creer que porque su tío se la lleva y me llevó mal todo el año, todo el año. Yo no era malo para estudiar, siempre estaba en los primeros 4 lugares, ¿verdad? Siempre me fue fácil estudiar, leer, creo que tengo un buen nivel de comprensión. Pero con él le gané con 67. Se ganaba con 60, o sea, me costó ganarle la clase, pero me llevó mal todo el año, pero así es la vida, es lo primero que quiero decirle, así es la vida. A veces usted le cae mal a la suegra porque usted no era, la nuera, esta no era, tampoco la otra, a veces no quieren a nadie, pero usted tampoco era, o usted tampoco nuero, pues. El nuero, simplemente caemos mal por alguna razón, pero quiero que aprenda conmigo hoy que así es la vida. Nos toca crecer entre gente que nos ama y gente que nos odia. Hay gente que por alguna razón nos favorece y nos abre espacios, pero hay personas que se empeñan en arruinarnos. Hay gente que por alguna razón no le agradamos. Y esa gente puede llegar a lastimar duro y esa es la experiencia de José. El papá le hace un traje a la medida, el papá lo consiente, a todos los demás les compraba su ropita, su uniforme, por ejemplo en el guarda, pero a este se lo compraba en Anais, ¿verdad? Original, le mandaba a traer sus playeras del Real Madrid y del Barça desde España, para que usara su ropita así bien caché. Mientras que a los demás, pues en el mercado a 70 pesos con todo y pantaloneta, ¿verdad? O sea, de esas así que usted ve la línea medio cruzada, ¿verdad? Que dicen número 10 y dice Cristiano Ronaldo, una cosa así rara, ¿no? Pero así era el papá. El papá llevaba bien a José, lo beneficiaba, lo ayudaba, pero a los hermanos no. Entonces los hermanos lo aborrecieron al punto de que no podían ni verlo y se van a dedicar a hacerle la vida a cuadros. Imagínense los jugando una chamusca en el campo, eran 12 ellos, los 11 jugando una su chamusca, 5 o 6, con una pelota de plástico que rompían para meterla arriba de una pelota de plástico. No sé si alguna vez hicieron eso para jugar chamuscas, ¿verdad? Que uno metía una pelota para que fuera un poquito más fuerte. Cuando de repente llegaba Josecito con sus zapatos de fútbol Adidas, su pelota oficial de la FIFA y su traje completo comprado así. Y decía, mucha, ¿puedo jugar con ustedes? Ellos estaban jugando los 11, 5, 6. No le decían, estamos cabales.
O sea, les faltaba uno, pero no lo dejaban jugar. Dice que lo aborrecían tanto que no podían ni verle. Decidieron matarle. Si usted lee todo el relato, es muy extenso. Decidieron matarle. Gracias a Dios, uno de los hermanos, el más pequeño, dijo: no, hermanos, no lo matemos, mejor vendámoslo. Así le sacamos provecho al muchacho. Y decidieron venderlo. Querían matarlo, pero al final lo vendieron. Yo lo cuento un poco con gracia, es mi forma de hacer el relato, pero le cambiaron la vida. Discúlpeme la palabra que voy a utilizar. Le hicieron desgracia a la vida. Porque de ser el hijo mimado de su papá, el consentido, el que le hacían su corte en no sé qué shop, ¿verdad? De esos lugares así finuchis, ¿verdad? O sea, no lo llevaban a Intecap, ¿verdad? Ahí llevaban a los otros 11 para que practicaran los que estaban aprendiendo. No, a este lo llevaban a Oakland Mall, ¿verdad? O sea, hacerle su corte así chilero. Entonces, después de tener todos los privilegios, le toca ser esclavo. Había que comprender lo que era la esclavitud. Un esclavo era un objeto que podía comprarse y venderse. Un esclavo no tenía ningún derecho. Un esclavo no era una persona, era un objeto que se adquiría. Mi filósofo favorito, Epícteto, él era esclavo y se emancipó. Pero siendo esclavo lo compró un dueño para que jugara con su hijo, pero no para que él jugara con el hijo, para que el hijo jugara con él. O sea, era el juguete del hijo, Epícteto. En la historia, usted la puede googlear, ¿verdad? La historia de Epícteto. El niño está jugando con su esclavo y lo tiró al suelo y se puso a darle patadas en la pierna. Y Epícteto le decía: me vas a quebrar la... ¡Pah! Le quebró la pierna. Epícteto caminaba con una pierna mala, porque el niño jugando con él le quebró la pierna. O sea, el esclavo era un objeto, para que comprendamos cómo José, de ser el hijo privilegiado, mimado de sus padres, pasó a ser absolutamente nada. Hay gente que nos hace cosas que nos cambian la vida. Ya voy llegando un poquito al tema que quiero tratar. Hay gente que con intención o sin intención nos cambia radicalmente la vida. Un jefe que en algún momento nos metió zancadilla o nunca dejó que creciéramos. Alguien que hizo que nos despidieran de un lugar en donde teníamos mucho futuro para desarrollarnos y quizás desde ahí nos ha costado más poder salir adelante. Un papá, una mamá que en algún momento hicieron algo por alguna razón que no entendemos. Yo una vez hablando con una persona de iglesia me decía, ella tuvo dos hijos y me dijo: yo agradezco a Dios porque solo tuve varones, me dijo. Si hubiera tenido una nena, jamás la habría amado. Ella venía de una familia en donde la mamá celaba a la hija con el papá, imagínense ustedes. Como el papá, pues ya ve que uno de papá con las nenas tiene una relación distinta, ¿verdad? El amor de una hija es un amor distinto, ¿verdad? Yo a mi hijo lo amo muchísimo, por supuesto, pero con él el trato es brusco, es de hombres. Un día mi esposa me dijo: mira, lo vas a lastimar. No, le digo, esta versión aguanta, ¿verdad? Porque con hombre la testosterona nos hace eso, ¿no? Más bruscos. Pero con las nenas uno es un poquito más delicado, es distinto, ¿no? Esta señora odiaba a su hija porque su esposo no consentía, amaba a su hija. Imagínense ustedes qué mente y qué alma tan dañada. Pero la hija heredó eso y decía: qué bueno que yo no tuve hijas. Jamás hubiera amado yo a una mujer en mi casa. Yo soy la reina, yo gobierno, aquí mando yo, y pues a mis hijos los atiendo y a mi marido, pero yo no quiero otra mujer en mi casa. Se la imagina de suegra. El Señor nos libre de ese tipo de mal, ¿verdad? Habría sido como la suegra de Adán. ¿Vieron a la suegra de Adán? La han encontrado en la Biblia. Bien, lo que pasa es que está en otra manifestación.
eso es tremenda. Le habló al oír, esas suegras, Dios no libre, pero es porque tienen el alma dañada. Entonces dañan el alma de los demás. Pero todos crecemos en esa dinámica y a José le cambió la vida, Entró a la casa de Putifar, empezó después del sufrimiento que ha de haber llevado que tu propia sangre te venda. Él empezó pues a hacer su mejor esfuerzo. Él había nacido para tocar las estrellas. Él había nacido para cosas grandes. Entonces él empieza a esforzarse, empieza a poner lo mejor de su parte y llega a estar como el administrador en la casa de Putifar. Él era el administrador de todos los esclavos. Pero la esposa de Putifar se enamoró de José y empezó a acosarlo en la casa. Él hacía la limpieza y ella mandó a hacer uniforme a todos, pero a José minifalda le mandó a hacer, fíjese. Entonces el pobre Josecito haciendo la limpieza con su minifalda, ella tiraba las llaves, ay, le decía recogémelas, y cuando él se agachó, mire, una cosa espantosa, una cosa horrible. De hecho, el primer caso de acoso sexual laboral registrado en la Biblia, la sufrimos los hombres, hermanas. Es lo que los hombres sufrimos en silencio. Vamos a hacer un programa, lo que los hombres callamos. Lo vamos a hacer. Pero a José empieza a sufrir, porque él sabe que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ella lo persigue. Un día lo toma de la ropa y él huye del lugar y ella lo acusa a él falsamente. Y de ser esclavo pasa a ser preso. Por si él ya creía que había tocado fondo, todavía llegó más bajo y llegó a ser preso. Todo empezó el día que sus hermanos, por envidia, lo vendieron. Y entonces la vida le dio una serie de situaciones que le golpearon, pero todos crecemos en esa dinámica. No digo que sea buena, digo que así es la vida. Hay personas que en algún momento nos lastiman, a todos los que estamos acá. A veces con querer, a veces sin querer. Sin embargo, ¿cómo fue que José llega a salir adelante en la vida y alcanzar sus sueños? Si tiene un alma tan dañada, si ha sufrido tanto, si le ha costado tanto, ¿cómo logra alguien recuperarse de esos golpes que da la vida? Acompáñeme de nuevo al libro de Génesis, capítulo 41, versículos 50 al 52. Génesis 41, versículo 50. Antes de leerlo, resulta que José, estando en la cárcel, él tenía sueños y en la cárcel fueron a dar un panadero y un copero. El panadero tenía sueños y el copero también. Entonces José le interpreta al panadero sus sueños y le dice, mira, a ti te van a matar. Van a descubrir que sí hiciste lo que dicen que hiciste. Pero a ti, le dice al copero, a ti te van a sacar. Y José, un rete bárbaro, sacó su tarjeta de presentación y se la dio al copero y le dijo, mira, José, intérprete de sueños, ¿verdad? Y le dio su tarjeta de presentación. El hombre salió y de ahí viene aquel momento en el cual Faraón tiene sueños, pesadillas. Faraón sueña que hay 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas y las flacas devoran a las gordas. 7 espigas robustas que son consumidas por 7 espigas flacas. Entonces Faraón tiene pesadillas, la gente no logran su corte, no logra interpretar y se recuerda el copero. Y le dice, mira, en la cárcel conocí un muchacho que era bueno con los sueños. Lo mandan a traer y cuando llega, pues le dice, mira, la verdad es que tu sueño es bien sencillo. Los 2 sueños son un mismo sueño. Van a haber 7 años de prosperidad, de crecimiento, de abundancia, seguidos de 7 años de escasez y de crisis, le dice a Faraón. Faraón se asusta y le dice, ¿y qué puedo hacer? Y José, que tiene el Espíritu de Dios, le dice, sencillo, durante los 7 años buenos, guarda la 5ª parte de lo que produzcas. Del 100%,
el 20% hay que guardarlo. Ese es el principio de ahorro. Nosotros deberíamos de vivir con el 80% de lo que producimos y guardar el 20%. O para cuestiones futuras o para vacas flacas que a todos en algún momento nos llega. Pero le dice José, guarda el 20%. ¿Y a quién pongo a cuidar entonces mi reino? A José. Y lo pone de primer ministro. Aquí José está de primer ministro y se casa con una egipcia. Oiga, Génesis 41:50. Antes de que sobrevinieran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía, Dios me ha hecho olvidar el agravio en la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque decía, me ha hecho Dios fructificar en el país de mi aflicción. Palabra de Dios. 3 claves que llevaron a José a alcanzar y a poder vivir sus sueños, a realizarse con el traje que le habían hecho desde pequeño. Número 1, antes de que llegaran los tiempos de adversidad, antes que se presentaran las vacas flacas, él decidió sanar su corazón. Decidió perdonar. Antes de que vinieran los momentos difíciles. Lo que nos ha pasado muchas veces es que entramos en nuestro matrimonio con un corazón demasiado golpeado. Entonces, lo único que hacemos en la familia es golpear a los que tenemos cerca. La persona que fue abandonada y no sana su abandono, termina de alguna forma o abandonando a su familia o sobreprotegiendo a su familia. La persona que ha sufrido algo en la infancia como un abuso, termina o abusando de sus hijos o sobreprotegiendo a sus hijos. A mí me ha sorprendido ver lo que los psicólogos llaman patrones de conducta. Los papás eran agresivos con los hijos y los hijos terminan siendo agresivos con los hijos de ellos. Terminan golpeando igual o peor o ya sea sobreprotegiendo para que no sufra lo que yo sufrí. A mí mi papá nunca me compró, yo a vos todo te lo voy a comprar, lo cual termina siendo igualmente dañino. Hoy nosotros, por sobreproteger a nuestros hijos, estamos generando una generación de cristal. No se burle de los niños, son la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros nos tocó trabajar temprano, eso nos dolió y dijimos no, mi patojo no va a trabajar hasta que se gradúe. 35 años tiene el niño en el EPS de la universidad, eterno primer semestre. Feliz, porque se va a esforzar si no lo dejamos trabajar hasta que se gradúe. ¿Para qué se va a graduar? Por eso es que esta generación salió extraña, pero somos nosotros. Muchas veces fruto de una herida. Yo siempre le digo a la gente, trabajar desde la juventud, ¿a usted le hizo mal o le hizo bien? Le hizo bien. Hizo de usted la persona que le dio carácter. Pero nosotros ni que laven el carro. No, ellos que estudien. Solo que estudien. No, si pueden estudiar y pueden tener tareas en la casa. Ya me están viendo mal algunos papás, pero lo que voy es, cuando venimos con algún tipo de herida, proyectamos la herida. Por eso es que dice acá, antes de que vinieran esa época, él decidió, no es que me nazca. El perdón es una decisión. ¿Qué hizo él? Tuvo 2 hijos, a uno lo llamó Manasés y al otro Efraín. Manasés quiere decir, Dios me ayudó a perdonar lo que viví en la casa de mi papá. Aquellos que no perdonamos los desaciertos de nuestros padres, estamos condenados a repetirlos con nuestros hijos. ¿Vamos? Y dice, Efraín, Dios me permitió dar frutos en medio de mi aflicción. La gente que tiene un corazón saludable es gente que puede vivir sus sueños.
En los procesos de coaching, yo soy coach certificado, me dedico a eso. En los procesos de coaching, lo que es muy notorio es que las personas tienen lo que se llaman creencias limitantes. Cosas que aunque ellos saben lo que merecen y lo que quieren, no logran. ¿Por qué? Porque tienen un montón de vocecitas que vienen desde la infancia. Vocecitas de eres tonto, de tú no puedes, de cómo vas a llegar tan lejos, si yo no alcancé eso, ¿cómo lo vas a alcanzar vos? Vos no naciste, el que nace pa' maceta del corredor no pasa. Y esas palabras que hemos recibido y que no hemos sanado de la infancia, no nos permiten vivir, realizarnos en el hoy que tenemos. Nos detienen, no nos permiten ser felices. José tomó la decisión de perdonar. Lo primero que hizo fue perdonar el agravio en la casa de sus padres. ¿Usted se imagina el dolor de que nuestros hermanos nos vendan? De que nuestra propia sangre nos venda. El dolor del abandono. Mi papá se fue de casa, yo amo mucho a mi papá, me llevo muy bien con mi papá, pero tomó una mala decisión y se fue de la casa. Fruto de eso nos tocó un sufrimiento bastante álgido a nosotros. Aunque económicamente, gracias a Dios, pues él se hizo cargo y a mi mamá hasta el día de hoy le da una mensualidad, nos descompuso la dinámica familiar. Somos 5 hermanos. Mi hermano menor empezó a tomar bastante. Hubo una época en la que mi mamá pensó que iba a ser alcohólico porque no logró gestionar el abandono de mi papá. Yo entré a los grupos de oración a los 16 años, mi papá se fue cuando yo tenía 20. Entonces mi refugio fue el Señor. Entonces Jesús me ayudó mucho a soportar lo que había que soportar, oír llorar a mi mamá, oír tantas cosas, no tantas cosas que se viven en el abandono. Pero un día yo decidí perdonar a mi papá, sentarme y decir, papá, te perdono, hice mi oración, lloré. Ustedes van a tener una excelente oportunidad, creo que es el próximo sábado, que van a estar orando con el Santísimo, Vivi. El siguiente, de hoy en 15 días, pues yo en una oración delante del Santísimo descargué mi corazón, le pedí al Señor que me diera la capacidad de perdonar a mi papá. Y un día llegué al cuarto con mi papá y le dije, mira papá, yo quiero decirte que te perdono. Cuando tú te fuiste yo sentí esto, pero te perdono. La respuesta de mi viejo, que amo mucho, fue, yo no te estoy pidiendo perdón, me dijo. Y yo le dije, no lo necesito, solo necesito decirte que te perdono, que no me debes nada. Y a partir de ese día fui libre. Entonces le pido al Señor ser un mejor papá que mi papá fue conmigo. ¿Me estoy dando a entender? Mientras que un amigo mío, recuerdo yo muy bien que su papá se fue y formó otra familia, y él cuando fue creciendo con nosotros decía, yo el día que sea grande, decía, y tenga a mi mujer y a mis hijos, cuando mi mujer tenga 50 la voy a hacer sencillo por 2 de achoca, decía, así como hizo mi papá. Aquello que no perdonamos, terminamos repitiéndolo en la vida. No nos permite ser felices. ¿A quiénes creo yo que necesitamos perdonar? Voy a decir algo muy poco común, ¿verdad? Confío poder trasladar bien la idea. Creo que a veces necesitamos perdonar a Dios. No porque Dios haya hecho algo malo, porque Dios es perfecto, pero sí porque a veces no entendemos lo que Dios hace con nosotros o lo que Dios permite con nosotros o deja de hacer con nosotros. Cuando está enfermo de muerte Lázaro, mandan a llamar a Jesús y le dicen, aquel a quien tú amas está enfermo. Y dice que Jesús le dice a los discípulos, tranquilos, esta enfermedad no es de muerte. Y siguió en donde estaba, no corrió con Lázaro. Cuando Jesús llega 3 días después, Lázaro, ishkamik aloyamen, se había muerto y lo habían enterrado. Entonces sale corriendo primero Marta y después María y le dicen a Jesús la misma frase, si tú hubieras llegado antes, Lázaro no habría muerto. Creo que esa es la frase más común
que tenemos con relación a Dios. ¿Por qué Dios permitió lo que pasó? ¿Por qué Dios no hizo las cosas diferentes? Ojo, no es que Dios se equivoque, es que nosotros a veces creemos que Dios se equivocó. No es que Dios se equivoque. ¿Sí está claro ese punto? Porque la mayoría de veces, perdónenme, somos nosotros mismos los que tomamos nuestras decisiones. Yo he escuchado a mujeres decir, ¿por qué el Señor me dejó enamorarme de este ingrato? Ah, puchica, dice uno. ¿Se recuerda cuando se colgó? ¿Acaso le pidió opinión a Dios? Ahí andaba usted, lo dejaría todo porque te quedaras, ni credo, ni pasado, ni religión. Mandó a la porra todo, credo, pasado y religión, ¿se acuerda? ¿Se recuerda, no? Ah, pero se nos olvida, ¿verdad? Al rato ahí venía, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Sí, pero ¿de quién fue la culpa ahí? ¿Fue de Dios? No, pero es que Dios me debió haber, no. Miren, hay muchas cosas que son en la vida consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay una canción que dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Mire el reclamo de esta persona. Ya oyó toda la letra. Íbamos los dos, yo iba más de 100, o sea, el cuate iba y le pesaba la pata. El ángel de la guarda padece del corazón. Arriba de 80 se baja del carro. Arriba de 80 usted va bajo su cuenta y riesgo. Oiga la letra. Íbamos los dos, yo iba más de 100. Había niebla, creo que dice, y no podía ver. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. El tipo hizo todo lo necesario para irse a quebrar las bruces. Lo dije bonito. Lo pensé de otra forma, pero lo dije bonito. Solito. Ah, pero después, ¿de quién es la culpa? De Dios. Pinchas Lápide es un teólogo judío, no es cristiano, es un teólogo judío que dice que en el mundo realmente hay pocos ateos, hay más gente antidios, no atea, sino antidios. Gente peleando con Dios. Nos peleamos con Dios por nuestros errores, nos peleamos con Dios porque el sacerdote hizo o dijo algo que no debía de haber hecho, porque la religiosa, porque el grupo de oración, o sea, a Dios lo culpamos de todo lo que nos pasa en la vida. Yo creo que necesitamos reconciliarnos con Dios, poder comprender que Dios siempre tiene un propósito, que en todas las cosas Dios interviene para bien de aquellos que le amamos. Romanos 8:28. En todas las cosas Dios interviene. Quizás lo más duro que alguien pueda vivir es la muerte prematura de un hijo, tal vez sea de lo más duro. Lean Sabiduría 4, la muerte prematura del justo. Dice Dios, cuando toma a alguien, lo voy a parafrasear, Sabiduría 4. Cuando muere alguien muy joven, la gente se cuestiona, pero dice Sabiduría que el Señor toma a una persona porque Él, que conoce el alma de la persona, la lleva consigo para evitar que se corrompa. O sea, cuando Dios toma a alguien prematuramente, hay algo de lo cual lo está guardando que nosotros no entendemos y que nosotros jamás vamos a lograr comprender. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que en todas las cosas obra para bien. Que el día que yo estaba en mi negocio, un 10 de mayo hace 19 años, y abrimos el local y hay una nota de extorsión diciéndome que si no daba hace casi 20 años 100,000 quetzales, me iban a matar. Oré, ayuné, clamé y no hubo la respuesta que yo quería de Dios. Sí hubo respuesta, pero no la que yo quería. Ese 10 de mayo tuve que bajar la persiana del negocio, tenía 2 farmacias en el mismo sector y fue la última vez que abrí la farmacia. Cerré, me fui de ahí, empecé a orar, ayuné, pegué mi cara al suelo, me aprendí los salmos más violentos que usted se pueda imaginar.
Salmo 3, tú le quiebras los dientes a mis adversarios. Me encantaba ese salmo. Señor, quiébrale los dientes a mis enemigos. Yo pedí todo lo que podía pedir, pero al final tuve que cerrar, tuve que quebrar y tuve que volver a empezar de cero. Sin embargo, a pesar de que pasó y fue doloroso y fue un año sumamente crítico, tengo paz porque creo que en todas las cosas Dios interviene para bien de aquellos que le amamos. Dios tenía para mi vida un propósito distinto, un propósito diferente. Había algo detrás de todo eso que yo no puedo ver y tal vez nunca veré, pero la fe me dice que Dios es bueno y que su voluntad, dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quizás gracias a esa quiebra que tuve y que me tocó volver a empezar y que me ha llevado tiempo recuperarme, pues el día de hoy puedo predicar ya no en un Dios milagrero, aunque Dios hace milagros, no predico un Dios milagrero, predico un Dios del día a día, un Dios que me ayudó a superar, un Dios que me sacó el corazón a flote, un Dios que me sanó el corazón, un Dios que poco a poco me ha ido sacando de la situación en la que estaba y pues ya voy, ¿verdad? No como quisiera, pero ya voy. Entonces creo en un Dios de procesos y tengo gozo. Aprendí a amarrarme a las cosas, porque las cosas hoy están y mañana no están. Ahora, si no logro sanar eso, voy a seguir enraizado y nunca voy a salir adelante, porque la persona que no perdona ocupa demasiada energía en estar pensando en venganza, en estar pensando en odio. Imagínense que yo estuviera predicando hoy, hay gente mala que merece el infierno. No funciona eso. ¿Por qué? Porque el corazón necesita estar saludable y solo con un alma saludable podemos ver hacia el futuro. El corazón rencoroso vive viendo el pasado, vive viendo lo que le hicieron, vive viendo y vive justificándose. ¿Saben por qué nunca salí adelante? Porque en este país no se puede. No es cierto, sí se puede. Lo que pasa es que hay una parte de oscuridad con la cual seguimos batallando. Pero sí se puede salir adelante. Hay que encontrarle otro lado. Esa es la fe que yo comparto, es la fe que conozco, pero necesité perdonar. El día que yo salí de la colonia y que sabía que ya no iba a regresar, yo perdí absolutamente todo. Tras eso perdí mi casa. O sea, fue un terremoto financiero espantoso. Yo salí de la colonia con un camión lleno de medicina que ni siquiera pude negociar. Fue una cosa dura. Pero cuando yo iba saliendo, iba en el camión, a la luz de lo que predico y de lo que yo comprendo, le dije, Señor, yo bendigo a toda esta gente. Bendigo a esta gente que durante 15 años fueron una bendición a mi vida. Gracias a ese trabajo estuve aquí, hice allá, realicé tales viajes, logré hacer tales cosas. Yo te pido que bendigas a esta gente, porque aquí hay gente muy buena. Yo necesitaba, no porque fuera yo bueno, por inteligente, ¿ya? Por inteligente necesitaba sanar mi corazón, porque sabía que mientras más rápido sanara, más rápido podía empezar de nuevo a construir. La persona que se divorcia y no perdona al desventurado o a la desventurada, ¿sí? Porque así es como lo ven la gente que se divorcia. Habla siempre mal de la persona con la que terminó. Con quien usted hable, la otra persona era lo peor del mundo. La persona que se divorcia y no sana el corazón tiene más riesgo de volverse a divorciar. Estadísticamente, en Guatemala se divorcian hasta un 50% de personas, pero el segundo matrimonio tiene un 85% de riesgo de un divorcio, por una sencilla razón: le van a cobrar al que no le debe. Ah, no, usted, hoy sí, mire, así lo voy a tener, mire, porque a ellas ni todo el amor ni todo el dinero, porque a ellos así hay que tener, así le gusta a los hombres, mire. Entonces termina castigando al que no se la debe. ¿Me estoy explicando? Lo que necesita hacer una persona que ha roto una relación y piensa comenzar otra relación, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero en la realidad necesita sanar su corazón.
comprender que un fracaso en el amor no es el fracaso del amor. ¿Se entiende esa frase? Lo mismo es con un noviazgo. Tal vez en el noviazgo le fue mal, pero recuérdese que las cosas se dan por acción o por omisión. Hice algo o dejé que hicieran algo. Tampoco somos mansas palomas, de pronto un poquito más mansos que… ¿Verdad? Es que a veces nosotros dejamos que la gente se columpie. Yo le digo a las personas, cantamos aquella canción, ¿verdad? 5 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante, ¿verdad? Entonces le permitimos y le permitimos y le permitimos. Al final no funciona, culpamos al amor, culpamos a la iglesia, culpamos el sacramento, peor aún, culpamos a todos los hombres, porque todos los hombres son iguales a ustedes, todos los hombres. ¿Quiere que le termine esa frase o la ha oído? Son como el aguacate, una nunca sabe cuándo le va a salir uno bueno. ¿Quiere que le termine la frase? Cuando le sale bueno, la mujer lo hace guacamole, fíjese. Es una batalla que nunca termina, mientras que sí sano. De hecho, hoy lo que tenemos como un feminismo mal entendido son mujeres resentidas que creen que los hombres son una basura. Yo tengo un excelente papá con todo y sus errores. Tengo un hermano que es un tata a todo dar. Tengo cuñados que son espectaculares. Claro, conozco malos hombres, pero conozco más buenos que malos. ¿Alguno de ustedes conoce un buen hombre, varón? Levánteme su mano. ¿Conocemos buenas mujeres? Claro, hay mujeres complicadas. ¿Cómo les dicen ahora? Tóxicas, ¿verdad? ¿Hay o no hay? Sí hay. Que ahí está el meme, ¿verdad? Está ella recostada en la cama, el marido durmiendo y ella así, ¿cómo lo friego? ¿Cómo lo friego? ¿Verdad? O sea, sí hay. Pero yo tengo a mi mamá, que es una mujer extraordinaria, mis hermanas, sobrinas. Entonces, necesitamos sanar, porque las heridas que no sanamos, se las facturamos a otra persona. Necesitamos sanar a la familia, a las personas que tenemos cerca, a nuestro papá que cometió errores, a nuestra mamá que quizás le tocó sola, ¿verdad? Y al estar sola, pues no logró manejar su carácter y tal vez sí se violentó con nosotros. Pero recuerden que no hay escuela de padres. Así se llama en los colegios ahora. Pero no existe realmente la escuela de padres. La escuela de padres es la vida. Uno va para ver cómo corrige lo que está haciendo mal, pero la vida es la que nos enseña. O sea, realmente, yo estudié educación de la voluntad antes de tener a mis hijos. En la educación de la voluntad es una situación que me enseña a comprender al ser humano desde chiquito. Períodos sensitivos, instintos guías, una serie de cuestiones, estudios antropológicos que sirven para entender al niño. Yo ya sabía cómo educar hijos hasta que nacieron, fíjese usted. Cuando nacieron me di cuenta que de la teoría a la práctica, 20 pesos aparte. Entonces usted oye hoy gente o que ya tiene a sus hijos grandes o que no tiene hijos. No les pegue, persuádalos. Pues yo quiero ver a estas personas persuadiendo a un niño de 1 año o de 8 meses. Yo no digo que seamos violentos, solo digo que un paletacito le dice al niño lo que no se debe tocar. Porque la amígdala, que es la parte más primitiva del ser humano, cuando el niño se quiere acercar y usted le da un su paletazo, el cerebro le dice, mi tocar fuego, mama pum pum. Ese es lo más primitivo del ser humano. Mi tocar fuego, mama pum pum. Yo no mama pum pum, yo no fuego. Cuando ya tienen 6 años ya no hay que sonarles a ustedes. Ya es una edad en la que uno entra, pero ya viene es en la etapa después de los 3 años, que es la reunificación. El niño hay cosas que quiere pero no alcanza. Entonces uno ya puede presionar de otra manera. Mira, pues si querés tu galleta o querés alcanzar, tú me necesitas, yo también necesito de ti ciertas cosas en la casa. Entonces ya entra en otra etapa.
¿verdad? Pero de niños. Entonces, ¿qué pasa? Nos enseñan cosas que no están funcionando, que hoy tenemos la generación que tenemos y que muchas veces son frutos de una herida. En algo fallaron, algo hicieron y terminamos repitiendo patrones. A nuestros papás no les enseñaron a abrazarnos ni a amarnos. Hay que comprender que fue una generación distinta. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que mi papá me besó, pero mi papá venía de pueblo y mi papá no le enseñaron a besar. Ahora yo a mis hijos los abrazo, los beso, a mi hijo varón de beso los saludo. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar a mi papá. Él es hijo de otra generación. Yo soy una generación que puede hacer las cosas distintas y que también voy a cometer errores. Hasta por eso necesito perdonar a mi papá, porque voy a necesitar que me perdonen. Cuando nació mi hija, la grandecita, tenía 7 meses de edad. Íbamos para Quetzaltenango. Entonces mi esposa estaba haciendo las maletas y me dijo, mírame a la nena un rato. Y yo me quedé en la cama viendo a la nena. En eso terminó una maleta y me dice mi esposa, mira, cuando podás, ya la podés guardar. Entonces yo vi a la nena y vi la maleta y dije, no creo que se caiga la nena. Voy a ir rápido, dije yo. Y jalé la maleta. Viera la cara que me están haciendo las mamás. Pero es que uno no tiene el alcance que ustedes tienen, nos cuesta. Agarré la maleta y me fui corriendo y estoy subiendo cuando escucho ¡pam! Tras eso, ¡guau! Y tras eso, el grito de mi mujer que no me recuerdo qué me dijo, fíjese. No me acuerdo. Lo eliminé, no recuerdo qué me. Fue un adjetivo calificativo, pero no me recuerdo cuál. Le hice un su chinchón y va. Lo que le estoy diciendo es, he lastimado a mis hijos. Yo cometo errores. Voy a necesitar que me perdonen algún día. Yo necesito perdonar a mis papás. Necesito perdonar a mis hermanos, necesito perdonar a la gente cercana. Y voy cerrando la idea. Necesitamos también perdonarnos nosotros. A veces nuestros peores verdugos somos nosotros mismos. Vivimos recriminándonos de cosas que ya pasaron, que tal vez ya no podemos cambiar, porque si hay algo que puede cambiar, cámbielo. Pero si es algo que ya pasó, ya pasó. Necesitamos perdonarnos porque Dios nos perdona. En el libro de Génesis capítulo 17 hay un episodio bien bonito. Dios hace un pacto con Abraham. En esa época no existían abogados, estamos hablando de hace 6,500 años. Entonces, a falta de abogados, cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice a Abraham que mate un animal y que lo parta en dos. La forma de hacer un pacto es que cuando dos personas hacían un negocio, mataban un animal y lo partían en dos. Ambas personas caminaban sobre el animal partido. ¿Para qué? Si yo faltaba a mi parte del contrato, el otro tenía derecho a hacerme a mí lo que le hicimos al animal. Así eran los pactos antes. Por eso es que la gente no quedaba mal. Tal vez se oye muy agresivo, pero por eso no queda mal. Hoy hay cualquier cantidad de amparos donde la gente sabe que no lo van a meter a la cárcel, ¿verdad ustedes? Pero en esa época las cosas eran bien drásticas. Entonces, cuando Dios hace el trato con Abraham, Dios le pide que parta el animal y le pide a Abraham pasa Dios encima del animal y cuando pasa encima del animal lo consume. Entonces Abraham no pasa sobre el animal. Uno lo puede pasar así nomás y no comprender el mensaje pedagógico de la Escritura. Lo que la Biblia está diciendo es, Dios se comprometió con Abraham en un pacto, pero no quería que Abraham pasara porque Abraham podía fallar. Y Dios no quería desarmarlo. O sea, Dios nos entiende y sabe que cometemos errores. Entonces necesitamos perdonarnos. Es demasiado duro vivir con alguien que uno odia. Imagínese vivir con uno mismo y si uno se odia. Verse al espejo todos los días, es que si no fuera yo tan bruto, fíjese usted.
que si yo no fuera tan tonta. Vivimos recriminándonos de cosas incluso que tienen mucho tiempo. Tal vez un embarazo que no se planificó. Y después de 30 años, es que mire, si yo a los 18 no me hubiera embarazado, mi vida sería diferente. Y siguen recriminándose de las decisiones que tomaron o de las decisiones que no tomaron. Una señora me dijo, ya una persona bastante mayor, ay, mire usted, cuando yo era joven, así el umbral atrás de mí me dijo, y mire con lo que me vine a quedar, me dijo. Y yo digo, pero ¿qué hacemos, va usted? Fue una decisión que en su momento parecía buena. Es que vea, ojalá que comprendamos esto. La persona que cometió ese error era usted, pero no era usted. ¿Sí? Sí era usted, pero no era usted, porque era usted a los 14 años, no usted a los 50. El hombre o la mujer de 50 no haría eso, ¿verdad que no? Pero usted no tenía 50, usted tenía 16. Entonces, la mujer de 16 tomó una decisión en base a sus 16 años. Ya no le dé palo a su yo de 16 años. Ya no maldiga a su yo de 8 años, de 20 años. Mire usted, si yo no hubiera dejado la universidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, si puede regresar a la U, regrese. Si ya no puede, lo que pasó, pasó. Primera de Daddy Yankee, capítulo 13, versículo 27. Lo que pasó, pasó. Ya pasó. ¿Qué podemos hacer? Es que no hay futuro en el pasado. Simplemente necesitamos abrazar al joven de 18 que hizo lo que hizo, a la joven de 20 que hizo lo que hizo, porque si era usted, pero no era usted. No es justo que la mujer, que el hombre que es hoy usted, critique a su yo de 18 años, porque éramos diferentes, no teníamos el bagaje de experiencia que hoy tenemos. Hoy tenemos experiencia, me encantan los niños. Solo 3 quiso mi esposa, yo quería 14, fíjense ustedes. De verdad me encantan los niños, me gustan mucho los niños. Entonces, necesitamos perdonarnos, necesitamos abrazarnos, reconciliarnos con nosotros mismos y aceptarnos, ¿verdad? Para aprender a reírnos de nosotros. Yo cuando pasó esta situación de la quiebra, recuerdo que gente bien intencionada, pero con muy poca prudencia, es que debiste haber visto que estaban extorsionando. Pero no lo vi. ¿Ganó algo con pensar que debía haberlo visto? Nada. No lo vi. No lo vi venir. Pensé que a mí no me iba a llegar. ¿Alguna vez le pasó eso? Yo pensé que iba a cambiar, decía. No cambió. Simplemente tomamos una decisión. Hoy estamos en donde estamos. ¿Qué podemos hacer? Ver hacia adelante. Hay un programa bien bonito que pasan en televisión arquidiocesana los domingos a las 8 de la noche. Se llama Vive Hoy. Y la persona que lo da una frase bien bonita. Dice, el hoy es eso que muchas veces dejamos pasar por vivir tan pendientes de un pasado que ya ni es, o tan ansiosos de un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Por eso vive hoy. Es mi programa. Viva hoy. No hay futuro en el pasado. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Quinta de José José. La carta de José José a sus contemporáneos, ¿verdad? O como decía el hermano Bronco, que no quede huella, que no y que no quede huella. La única forma de vivir hacia el futuro es perdonándonos, es reconciliándonos con Dios, es perdonando a la gente que en algún momento nos lastimó. Suelte. La persona que guarda resentimiento es como quien toma veneno pensando en matar a otra persona.
el resentimiento solo nos daña a nosotros, solo nos duele a nosotros, no daña a nadie más.